Hola queridos estudiantes del grado séptimo de la asignatura de biología, bienvenidos nuevamente a este video tutorial. En él abordaremos la enseñanza número 3, es una enseñanza nueva que estaremos trabajando para los ciclos 7.3 y 8.3. El propósito para esta clase es identificar la importancia de los ciclos biogeoquímicos en la naturaleza. Sin más preámbulo, nos vamos directamente al contenido de este video tutorial. En él abordaremos cada uno de los ciclos biogeoquímicos, como cuáles, los más importantes, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno y el ciclo del nitrógeno. Bueno, es importante mencionar que la materia circula en los ecosistemas. Es necesario que esta circulación o este flujo se dé constantemente. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que el ecosistema se mantenga. Pero para ello se requieren algunas sustancias químicas, como en el caso del agua, para mantener y en este caso pues garantizar la supervivencia de los individuos que se encuentran en determinado ecosistema. La energía también, en este caso, pues fluye en cada uno de los niveles tróficos y de la cual pues se pierde en forma de calor. La materia también va a pasar por un proceso conocido como reciclaje, que los seres vivos las reutilizan y circulan entre los factores bióticos y abióticos. Entonces, los ciclos biogeoquímicos como tal permiten el movimiento de estos elementos y de estos compuestos esenciales entre sí, entre los seres vivos, es decir, entre los factores bióticos y entre los factores abióticos, es decir, en la atmósfera, en la hidrósfera y en la litósfera. Es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, cuando una oveja se alimenta de plantas en cuyas células hay elementos como el carbono, este va a experimentar una serie de transformaciones al interior del cuerpo de ese animal o de ese organismo y se puede usar para obtener energía. Luego de este proceso, el carbono puede volver a la atmósfera como parte del dióxido de carbono, un compuesto que se elimina como desecho en el proceso que hacemos conocido como la respiración. Dentro de estos ciclos tenemos, bueno, antes de mencionar cada uno de estos ciclos, es importante destacar que los ciclos biogeoquímicos se clasifican en sedimentarios cuando los lugares de reserva son el suelo o el subsuelo, gaseosos cuando el lugar de reserva sería la atmósfera, e hidrológicos cuando el lugar de reserva se da en los océanos y en las aguas continentales, es decir, en los ecosistemas acuáticos. Hablemos ya cada uno de los ciclos. Bueno, el ciclo del agua representa el flujo del agua en los océanos, la litósfera y la atmósfera, debido a la evaporación y la condensación. Por ejemplo, el ciclo del agua inicia con la evaporación del agua desde la superficie terrestre, es decir, cuando los rayos del sol inciden en los océanos, en este tipo de ecosistemas acuáticos, y este se evapora. Luego, a medida que asciende este vapor, el aire humedecido se enfría y se condensa y forma lo que conocemos como las nubes. Luego de este proceso, las gotas de agua de las nubes se precipitan por efecto de su propio peso. Van a caer al suelo. Una parte de esta que llega al suelo la aprovechan los organismos. Por escorrentía, llega a donde, a los lagos, a los ríos y también puede llegar al océano. El agua es un elemento, es un compuesto fundamental para la vida de los seres vivos. Está constituida por hidrógeno y por oxígeno. Seguimos con estos ciclos. Bueno, hablemos ahora del ciclo del carbono. El ciclo del carbono ocurre por el movimiento del carbono a partir de las transformaciones físicas, químicas y biológicas del dióxido de carbono, que es un producto de desecho que se origina en la respiración. En la atmósfera, como lo podemos evidenciar aquí en esta imagen, se encuentra el carbono en forma de dióxido de carbono.
Las plantas, algunas bacterias y algunas algas toman este dióxido de carbono del aire con la finalidad de ¿qué? De llevar a cabo la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, durante este proceso, el carbono se fija, es decir, se va a incorporar a otros átomos para formar compuestos como la glucosa. Luego, esta glucosa, que es producida durante la fotosíntesis, reacciona con el oxígeno durante la respiración. Como resultado de esta respiración celular, los organismos fotosintetizadores, es decir, los que utilizan la luz del sol para fabricar su alimento, van a liberar dióxido de carbono que retorna a la atmósfera, al agua o al suelo, es decir, en cada uno de estos medios donde se puede dar. Entonces, esto sería como tal este ciclo, recordando que los ciclos tienen una serie de fases, finalizan y nuevamente empiezan. Bueno, otro de los ciclos importantes, pues encontramos el ciclo del oxígeno. Este ciclo ocurre de manera secuencial en procesos biológicos como la respiración también y la fotosíntesis. El oxígeno en la respiración, pues entre la respiración y la fotosíntesis mantiene el equilibrio en el ciclo del oxígeno. Dice, en la respiración aeróbica, es decir, en la que los seres vivos necesitan el oxígeno, toman el oxígeno del ambiente y devuelven como desecho el dióxido de carbono, pues esto se da en estos seres vivos. En la fotosíntesis, bueno, para mantener la fotosíntesis se toma en la fase dependiente de la luz, es una fase porque depende de la luz del sol, toman el dióxido de carbono, en este caso los organismos fotosintéticos, para, en este caso, pues, convertir con otras sustancias en la famosa glucosa y luego liberan al ambiente oxígeno, que es una fase totalmente independiente de la luz del sol. El oxígeno que se encuentra disuelto puede estar disponible para todos los organismos acuáticos, supongamos que esté disuelto en el agua o que se encuentre disuelto en el agua. El oxígeno libre, este es oxígeno que se encuentra en la capa conocida como la atmósfera, es necesario para mantener la vida. Lo tomamos los seres vivos a través del proceso conocido como la respiración. Y en la respiración, pues la respiración y la fotosíntesis, como les decía anteriormente, se mantiene el equilibrio en el ciclo del oxígeno. Y otro de los ciclos más importantes, pues sería el ciclo del nitrógeno. Este ocurre por acción de bacterias que transforman el nitrógeno atmosférico en compuestos nitrogenados. ¿Cómo lo hacen? Bueno, es importante mencionar acá que el nitrógeno es un elemento químico, es el más abundante de la atmósfera. En forma gaseosa, no es utilizable por los seres vivos como las plantas, los cuales solo pueden tomarlo del suelo. Entonces, por lo tanto, este ciclo entre la atmósfera y los organismos se realizan en 5 etapas, que serían la fijación, la nitrificación, la asimilación, la amonificación y la desnitrificación. Hablemos de cada uno. Primero mencionemos acerca del nitrógeno atmosférico. El nitrógeno atmosférico se almacena en la atmósfera como el nitrógeno gaseoso, representado con la letra N2, que pasa a compuestos nitrogenados. En la nitrificación, bueno, por medio de las bacterias nitrificantes, y también existen hongos que son nitrificantes, el nitrógeno que está en el suelo, dice, se forma en el suelo en nitratos, nitritos y amonios. Es decir, que ellos van a convertir ese nitrógeno en nitratos, nitritos y amonios. Luego se da la tercera etapa conocida como asimilación. ¿Qué hacen las plantas en este caso? Pues como ya está en el suelo, porque las bacterias y los hongos ya lo convirtieron en sustancias que se pueden encontrar en dicho suelo, las raíces que hacen absorben iones de amonio y nitratos. El nitrógeno se usa en la fabricación de aminoácidos. Existen otras fuentes de nitrógeno. Algunas sustancias fabricadas por el hombre y la arcilla aportan amoníaco y nitratos al suelo. En este caso, pues se completa el ciclo. El nitrógeno pasa a los organismos heterótrofos en la cadena alimenticia. Es decir, cada uno de estos niveles pues se va a transferir
esta sustancia conocida como nitrógeno en la cadena alimenticia. Y nuevamente va a regresar al suelo, porque recordemos que un ciclo empieza, se dan una serie de fases o etapas y finaliza y nuevamente vuelve a iniciar. Existen también algunas consecuencias que van a alterar a los ciclos de la materia dentro de los ecosistemas. Dentro de estos, pues, en este caso el ser humano ha sido responsable y ha modificado el flujo de materia en los ecosistemas, al alterar gran cantidad de elementos que circulan a través de estos ciclos biogeoquímicos y en este caso, pues, alterando a los ambientes. Algunas actividades humanas han alterado el curso de estos ciclos. Por ejemplo, a través de la eutroficación, que es la adición de nitratos y fosfatos provenientes de desechos y sustancias domésticas e industriales en agua dulce. Es de la famosa contaminación de este tipo de ecosistemas. Está la precipitación ácida, que sería otra consecuencia que altera los ciclos de la materia. Es una lluvia ácida o nieve que contiene nitratos y sulfatos provenientes de la quema de combustible. Es decir, a través de este tipo de contaminación, pues se va a producir una lluvia que puede dañar, en este caso, pues, o puede alterar a cada uno de los ciclos. El cambio climático es otro, es como esta serie de fenómenos que han alterado el clima en nuestro planeta Tierra. Y como han alterado el clima, pues también los ciclos se han visto alterados, se han visto, en este caso, afectados. No solamente los ciclos, sino también los seres vivos que se encuentran en cada uno de los ecosistemas terrestres o acuáticos. Bueno, la capa de ozono también ha sido destruida, en este caso por los tipos de contaminación que se presentan. Esta capa pues se ha adelgazado más de lo normal y por lo tanto los rayos del sol penetran más en nuestra atmósfera. Bueno chicos, espero que este video les sirva de mucha ayuda para comprender y entender la enseñanza. Nos vemos en nuestro próximo video tutorial.